Buenos días, empezamos con el curso de hoy día. El tema empezamos de oxigenoterapia. La oxigenoterapia se trata de la administración de oxígeno a concentraciones mayores que la del aire ambiente con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. Proceder a la administración de oxígeno a concentraciones superiores a las que al 21%. 21% indica el aire ambiental. Frecuencia respiratoria según Quetelet, al nacer 44 respiraciones por minuto, a los 5 años 26, de 15 a 20 años 20 respiraciones por minuto, de 20 a 25 años 18, de 25 a 30 años 16, por encima de los 40 años 18 como promedio. La relación entre el ritmo de la respiración y el pulso es de aproximadamente de 1 a 4. Esto es importante tener en cuenta para la reanimación cardiopulmonar. Taquimia, mayor de 20 respiraciones por minuto. Bradigmia, menor de 12 respiraciones por minuto. En cuanto a la administración de la oxigenoterapia, ¿cómo se administra el oxígeno? El oxígeno se prescribe generalmente en litros por minuto, en forma de concentración de oxígeno expresada en tanto por ciento como el 40%, en forma de fracción como 0.4. 0.4 es sinónimo de 40%. Sistema de administración de oxígeno. Tenemos el de flujo bajo y el de flujo alto, dos sistemas. Los dispositivos de bajo flujo no aportan toda la atmósfera respiratoria, toda la atmósfera respirada. Los dispositivos de bajo flujo no aportan toda la atmósfera respirada, o sea, todo el oxígeno que ponemos no es el aporte que ingresa al paciente. Tampoco aseguran niveles estables de FiO2. La FiO2 cambia con el tamaño del reservorio de oxígeno, o sea, con el tamaño de la máscara, con el flujo de oxígeno, con el patrón respiratorio del paciente. En estos dispositivos no es posible controlar la temperatura y la humedad. Criterios ventilatorios, cuando el volumen total entre 300 y 700 mililitros, cuando la frecuencia respiratoria es menos de 25 por minuto y un patrón ventilatorio regular y constante. Los dispositivos de alto flujo aportan toda la atmósfera respirada, suministran niveles constantes de FiO2, pueden dar FiO2 altas o bajas. La FiO2 no se afecta por cambio del patrón respiratorio. Es posible controlar la temperatura y la humedad. Los sistemas de bajo flujo se pueden administrar mediante cánulas o gafas nasales, mediante máscara simple o mediante máscara con reservorio. Los sistemas de alto flujo, mediante la máscara de Venturi y con los nebulizadores de pared. Las cánulas nasales son confortables, ¿no? Por cada litro por minuto de FiO2 aumenta un 4%. Así tenemos una relación, por decirles, entre flujo de oxígeno y FiO2. Un litro le correspondería a un FiO2 de 24%, 2 litros 28%, a 3 litros le corresponde 32%, a 4 litros 36%, a 5 litros 40%, a 6 litros por minuto le corresponde un FiO2 de 44%. Lo máximo que se puede administrar en un sistema de bajo flujo, sea con cánula nasal, hasta 44%.
Sistema de oxígeno a bajo flujos, acá tenemos una bigotera, ¿no? Colocando al paciente, la cánula nasal o cánula binasal o bigotera, acá se le está colocando al paciente, se le fija al nivel de la oreja. Produce un poco trauma nasal y aprovecha la función acondicionadora del aire que presta la nariz. El flujo rápido de oxígeno ocasiona la resecación e irritación de las fosas nasales. En relación a máscara de bajo flujo, los FIO2 que se puede dar con estos tipos de sistemas de 40 a 60%. Si administramos un flujo de 5 litros, corresponde a un 40%, 6 litros corresponde a un 50%, con 7 litros corresponde a un FIO del 60%. Esta es la máscara de bajo flujo. No deben utilizarse con flujos menores de 5 litros por minuto, porque al no garantizarse la salida del aire exhalado, puede haber reinhalación de CO2. Máscara con bolsa de reservorio. Si damos un flujo de 6 litros, corresponde a un FIO de 60, con 7 litros 70, a 8 litros le corresponde 80%, 9 litros mayor de 80, con 10 litros mayor de 80. Este es un sistema de inhalación parcial. La otra máscara con bolsa de reservorio es de no respiración. Es un sistema sin reinhalación. El FIO2 que aporta o que da es de 80%. Cuenta con válvulas unidireccionales. Sistema de alto flujo, ¿cuáles son las ventajas? Que da una fracción inspiratoria de oxígeno constante y predecible. Permite controlar la humedad y temperatura. La fracción inspiratoria de oxígeno y patrón respiratorio y son fácilmente medibles. Los sistemas de alto flujo, ¿no? Utilizan el sistema de Venturi bajo el principio de Bernoulli, que dice: el paso de un flujo gaseoso por un conducto de diámetro reducido crea una presión subatmosférica lateral que arrastra aire atmosférico al conducto principal. Sistema de Venturi, acá tenemos una gráfica. Acá es la nariz, boca del paciente. Este es, digamos, el sistema de Venturi, el aparato. Ingresa el oxígeno, a la vez tiene una apertura para que ingrese el aire ambiental. Y cerca a la cara del paciente hay unos orificios para que el gas exhalado salga por ahí, ¿no? El sistema de Venturi son cómodos, como les decía, permite aportar un FIO2 de entre 24 a 60%, hay diferentes válvulas, la respiración no es problema por el flujo alto. Cada flujo, más o menos, da 5 litros por minuto, una respiración, o sea, aumenta el CO2. Acá en esta foto tenemos acá a la paciente instalada con un sistema de Venturi. Al costado vemos los colores, diversos colores, para que veamos el aporte del oxígeno, ¿no? 24, 28, va subiendo así el oxígeno. Cada color tiene su porcentaje de FIO2 y nos dice también cuánto de litro debemos administrar para que estemos aportando ese FIO2. Hay otro sistema de Venturi donde el mismo cuenta, es un sistema no de colores, sino un sistema que uno lo va adaptando, uno blanco y otro azul. El sistema diferente, pero es igual, es una máscara de Venturi. Sistema de Venturi, máscara de flujo controlado. Con 3 litros estamos dando un FIO de 24%, con 6 litros 28%, con 9 litros 35%, con 12 litros 40% y con 15 litros 50%. Esta foto corresponde al manómetro. Acá medimos el oxígeno que tenemos que dar en esta columna de vidrio.
Paso del procedimiento. Conectar el medidor de flujo a la fuente de oxígeno. Conectar la tuerca y la pieza anexa al medidor de flujo. Si el paciente requiere humidificación, conectar el humidificador al medidor de flujo. Conectar la punta de vinilo brillante de los sistemas de tubos de oxígeno a la pieza anexa o al humidificador. Según las recomendaciones, ajustar la velocidad del oxígeno para administrar la cantidad prescrita. Comprobar que el oxígeno fluye libremente a través de la cánula o mascarilla. En las mascarillas sin red de respiración, la bolsa reservorio ha de cargarse con oxígeno antes de colocársela al paciente. Cuando se utilice una mascarilla de oxígeno con bolsa, ajustar el flujo del gas para prevenir que ésta colapse. Colocar la mascarilla en la cara del paciente o insertar las púas de las cánulas en las fosas nasales. Controlar la mascarilla para asegurar que no se obstruyan sus salidas laterales. Si es preciso, almohadillar las tiras con gasas o algodón para prevenir las molestias o irritación. Cuando se administre un fármaco a través de la mascarilla, hacerlo en forma de nebulización. Si se aplica humidificación, comprobar periódicamente los tubos y drenarlos, en caso de acumule líquido. Precauciones y complicaciones. El oxígeno, como cualquier medicamento, debe ser administrado en la dosis y por el tiempo requerido, con base en la condición clínica del paciente y en lo posible fundamentado en la medición de los gases arteriales. Se deben tener en cuenta las siguientes precauciones. Una hipercapnia crónica, o sea, un peso mayor a 44 milímetros de mercurio, pueden presentar depresión ventilatoria a concentraciones altas de oxígeno. Retenedores de CO2 son pacientes con EPOC. Con un FIO2 mayor a o igual a 0.5, o sea 50%, se puede presentar atelectasia de absorción y toxicidad por oxígeno. El oxígeno suplementario debe ser administrado con cuidado en intoxicación por paraquat y en pacientes que reciben bleomicina. Otro posible riesgo es la contaminación bacteriana asociada con ciertos sistemas de nebulización y de edificación. Acá tenemos un balón de oxígeno, acá personal de enfermería maniobrando el oxígeno, sin guantes. No está indicado con guantes, por supuesto, pero a previsión actualmente todos debemos usar guantes en este tiempo de pandemia con mayor razón. El peligro de un incendio aumenta en presencia de concentraciones altas de oxígeno. Todo servicio de urgencias debe tener sus extintores de fuego. Efectos tóxicos del oxígeno. La hiperoxia se presenta debido a la inhalación excesiva de oxígeno. Recomendaciones. Oxígeno al 100% no se debe administrar por más de 12 horas. Al 80% por más de 24 horas y 60% durante más de 36 horas. Son recomendaciones que se dan, pero muchas veces no se puede cumplir, ¿no? Cuando un paciente, por ejemplo, nos ha hecho un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Las primeras horas, bueno, uno llega a entubarlo, colocar el ventilador, muchas veces pasan 2 días, sesión aproximado para poder bajar el CO2, de acuerdo a la patología del paciente, el grado de severidad que tenga del cuadro que lo ha afectado. Pero en lo posible, como dicen, es recomendable no dar más de 12 horas cuando de oxígeno al 100%, ¿no? Muchas veces no se da el caso. Acá tenemos una foto de un paciente en ventilación mecánica, en este caso es no invasiva, ¿no? Está con un ventilador, los corrugados conectados a una máscara. Es una ventilación mecánica no invasiva.
Toxicidad. La oxigenación puede darnos traqueobronquitis, sensación de malestar subesternal, depresión de la ventilación alveolar, aparece cuando se elimina el estímulo respiratorio, atelectasia de reabsorción, ocasiona una disminución de la capacidad vital, un edema intersticial pulmonar, cuando hay una exposición a de días a semanas de oxigenación. Medición de la PO2 o de la saturación debe hacerse al inicio de la terapia, dentro de las 12 horas de inicio con un FIO2 menor de 0,40, dentro de las 8 horas de inicio con un FIO2 mayor de 0,40, dentro de las siguientes 72 horas en caso de infarto miocardio agudo, dentro de las siguientes 2 horas en pacientes con EPOC, dentro de la primera hora en el neonato, realizar ajustes en el FIO2 en los pacientes que incrementan el nivel de actividad. Recomendamos o se recomienda siempre si uno tiene un paciente a una determinada cantidad de FIO2, ¿no? Antes de hacer el cambio, aumentarle, digamos, el FIO2, mayormente deberíamos hacer una gasometría. Hacemos la gasometría y podemos incrementar el FIO2. Pasados unos 30 minutos, podemos hacer control de gases para verificar si ese cambio está acorde o no está acorde. En los pacientes que entran a ventilación mecánica, también de un inicio, una vez que están en ventilación mecánica, ya también se les hace un basal de cómo está. Y debería haber tenido una gasometría previa cuando el paciente nos da la oportunidad de, digamos, que se nos va empeorando. Muchas veces los intensivistas acuden a los servicios cuando ya el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Entonces ahí es imposible o difícil pedirles una gasometría, ¿no? Aparte de cuando uno hace una gasometría en pacientes que están así críticos de un momento a otro, el ADA, mientras lo llevan al laboratorio, no hay quien lo lleve, se demora mucho. Cuando hacen un paro cardiorrespiratorio, lo primero que tiene que hacer el paciente es reanimar. Y en eso debe concentrarse la parte médico de enfermería. Pues ya una vez que ya el paciente se saca del paro, se intuba, se coloca en ventilación mecánica, ya uno puede proceder a hacer una gasometría basal, digamos, post-intubación. Eso nos va a servir para el seguimiento futuro del paciente. Recomendaciones. Evaluar periódicamente los beneficios clínicos, la corrección de la hipoxemia y la presencia de efectos deleterios. En los pacientes con EPOC agudizado se requiere 20 a 30 minutos para llegar a una situación de estabilidad luego de cualquier cambio en la FiO2. Vigilar el posible empeoramiento de la presión alveolar oxígeno durante la oxigenación. Esta es presión arterial, oxígeno durante la oxigenoterapia. Nosotros con la gasometría medimos la presión arterial de oxígeno, no la presión alveolar. Presión arterial de oxígeno. Esto en cuanto a oxigenación, si hubiera alguna pregunta, háganla por favor. Sí, Katia. Doctor, buenos días. Una consulta. Nosotros tenemos a la mano lo que son los pulsioxímetros. ¿Cuánto debería tener para poder brindar esta oxigenoterapia al paciente? O sea, ¿cuánto de saturación? A ver, la oximetría es un método no invasivo, pero nos marca solamente la saturación. Lo que uno busca siempre, sea buscando, es que el paciente tenga un PO60 que corresponde al 90%. ¿No? Si tiene menos de 60 ya es una insuficiencia respiratoria aguda, o puede ser crónica, pero ya nos dice, menor de 60 el PO2 o menor del 90% de saturación nos indica que el paciente es una insuficiencia respiratoria aguda. Pero todo eso tiene que verse con un contexto clínico. La saturación del oxímetro también te mide pulso, pero no te mide el CO2. El CO2 solamente lo puedes medir en este caso así directos con una gasometría. En casa, o así como estamos practicando ahora, lo importante es, en base a esta pandemia, digamos, es la saturación, ¿no? Se menciona que el paciente desatura, entonces ahí sí nos ayuda el control con el oxímetro. Si tuviera hospitalizado un paciente con ventilación mecánica o con EPOC, como les he remarcado, es importante lo posible de tener una gasometría.
digamos, en pacientes que tenemos muchas veces consulta para oxigenoterapia a domicilio, cuando sugerimos que se dé esa oxigenación, digamos, en casa, generalmente cuando el paciente tiene un PO menor de 60. Entonces le indicamos oxígeno en casa, ya ellos tendrían que conseguir su balón, como es, y dar para bajo flujo, ¿no? Generalmente le damos con cánula mayormente cuando el paciente lo puede hacerlo, y se puede controlar la saturación en casa. También ahora hay unos concentradores de oxígeno, que son a electricidad, ¿ya? Eso sería indicado específicamente para pacientes hipoxémicos, digamos. Sí, ¿alguna pregunta? No, pongo esta foto porque es una foto de una laguna de la sierra de Ancash, donde vemos el paisaje y aquí la oxigenación es importante. Ahora hay que tener en cuenta que los pacientes de altura no es igual que los de costa y va a variar la saturación. Ellos tienen menor saturación, digamos, conforme va a un rango determinado de metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y ellos compensan, ¿cómo compensan? Elevando su hemoglobina, ¿no? Entonces ellos generalmente tienen una hemoglobina alta, por medio de 15, 16%. Y como sabemos, todo aquello que sea más o todo aquello que sea menos, este, causa daño, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, continuamos. El tema siguiente es nebulización. La nebulización es un procedimiento médico consistente en la administración de un fármaco o elemento terapéutico mediante vaporización a través de las vías respiratorias que le permitan al paciente despejarse para respirar adecuadamente cuando ha sido atacado por un cuadro de asma o alguna otra congestión que no le permita respirar de forma normal. Una foto, una licenciada colocando una máscara para nebulización. Objetivos generales. Eh, Broncodilatar, administrar medicamentos con efecto bucal o general, humidificar el aire, mejorar la movilización y la evacuación de las secreciones respiratorias. ¿Cuáles son las indicaciones de la nebulización? Administración de fármacos que están únicamente disponibles en forma líquida, necesidad de administrar un medicamento a altas dosis por vía broncopulmonar, niños y lactantes está recomendado. En cuanto a la administración de fármacos que están únicamente disponibles en forma líquida, es algo genérico, ¿no? Porque en algunos casos se trata de nebulizar a pacientes con cierta, digamos, patología, con productos que son líquidos pero inyectables. Lo ideal es que sean productos justamente para nebulizar, ¿no? Un antibiótico que a veces usan para nebulizar, por ejemplo, es gentamicina, ¿no? Pero no ese líquido no es lo ideal. Para eso hay preparados especiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos un producto como la tobramicina que sí viene en inhalador. Eso sí ayuda al paciente porque justamente el medicamento está destinado para eso. No cualquier líquido debería instalarse para nebulizar. Como vamos a ver más adelante, los broncodilatadores más usados son fenoterol y a veces el salbutamol. En cuanto a antibióticos, algunos colegas prueban algún tipo de antibiótico para inhalar, pero para nebulizar, diré, pero no sería lo indicado. Cada medicamento, de acuerdo a su estructura bioquímica, debe ser usado para lo que es destinado mayormente. Ajá, acá viene. ¿Qué medicamentos pueden administrarse? Antibióticos, por ejemplo, la amicacina en caso de meningitis, en broncodilatadores, el salbutamol, ¿no?
budesonida, dicen corticoide, mucolíticos, N-acetilcisteína. Entonces, actualmente ya no debería usarse la micacina, ¿no? Administrarse como nebulizando, digamos así, ¿no? Los mucolíticos, por ejemplo, N-acetilcisteína, también vienen en ampolla. Generalmente lo podemos usar para nebulizar. La idea es de que para fluidificar las secreciones se usa mayormente, ¿no? Pero antibiótico no debería ser, porque la micacina, el preparado que uno tiene es para inyectable, sea para uso intramuscular o endovenoso. No hay medicamento de micacina para nebulizar. La budesonida sí se emplea, pero más tenemos un producto para inhalar. Salbutamol hay en gotas, ¿no? Para nebulizar, al igual que el fenoterol, como les digo. Efectos adversos: temblor incontrolable de una parte de su cuerpo, nerviosismo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, tos, irritación de la garganta, dolor muscular en los huesos o en la espalda. Tipo de nebulizadores: nebulizador con sistema neumático, nebulizador de tipo Y, nebulizador por compresión. Lo que usamos mayormente en el hospital es el nebulizador pues, con oxígeno, que puede estar empotrado, o el balón, que es el más usamos. ¿Qué droga usamos? Como lo reitero, el salbutamol, mayormente en niños, se puede usar entre 5 a 10 gotas, ¿no? En suero fisiológico, en 2 mililitros aproximadamente de suero fisiológico, y eso nebulizar por 15 a 20 minutos. El fenoterol generalmente en adultos podemos usar entre 4 a 8 gotas por minuto, por mililitro. Consideraciones: monitorizar antes y durante la terapia. Estar atento a la aparición de signos adversos como taquicardia, irritabilidad, vómitos, temblores o convulsiones. Los broncodilatadores deben diluirse en agua o suero fisiológico. El nebulizador funciona por principio de Venturi. Cuando el aire entra al nebulizador, convierte los medicamentos en aerosol de gotitas microscópicas, entre 1 a 7 micrones, que son fácilmente inhaladas. La preparación y administración de las nebulizaciones se realizará respetando los mencionados, ¿no? Las nebulizaciones se deben realizar antes de la aspiración de secreciones y antes de la alimentación. Utilizar aire o oxígeno según corresponda. El material utilizado, salvo el equipo de nebulización, debe ser desechable. O sea, la máscara, la mascarilla, ¿no? Debe ser desechable. No, en algunos lugares los reusan, y eso conlleva infecciones entre las personas, entre los pacientes. Debe ser todo personal, ¿no? O sea, el balón puede ser con un balón, pero para 2 personas, digamos, ¿no? Podría adaptarse, pero cada uno que tenga sus implementos. Materiales que se usan para la nebulización: la mascarilla, ¿no? Acá hay un nebulizador, como le digo, este ¿no? Para casa mayormente portátil. Esto es que usamos nosotros mayormente en hospitalización, balón de oxígeno, ¿no? Acá está su manómetro. El suero fisiológico, la conexión, que debe ser personal, como le digo, o fármacos. Acá debería estar solamente el fenoterol o el salbutamol, y jeringa para echarle el líquido, digamos, suero fisiológico. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Revisar la orden médica, lavarse las manos, preparar el equipo: mascarilla o pieza bucal para nebulización, colector, solución, medicamento. Encender el equipo, comprobar que se produzca una nube de aerosol, colocar al paciente la mascarilla o la pieza bucal por 10 a 15 minutos hasta que termine el medicamento. Lo ideal es que el paciente se encuentre sentado o semisentado. De ser posible, se le debe de estimular para que inhale a través de la boca de forma lenta y profunda. Acá hay 2 niños, digamos, que están nebulizando con su máscara. Al terminarse el medicamento, retirar la mascarilla o la boquilla.
lavar adecuadamente todos los alimentos utilizados y dejarlos secar sobre un papel absorbente en un área limpia. Es conveniente no secarlos con toallas o paños para evitar contaminación con partículas. Hay que registrar el procedimiento, suspender la nebulización y comunicarse con el médico en caso de que aparezca algún efecto secundario. ¿Cuáles son las ventajas de la nebulización? Se pueden usar a cualquier edad, se puede mezclar más de un medicamento, ¿no? Se pueden usar dosis muy altas del medicamento. La forma que se transmite el medicamento es por respiración normal. No se necesita técnica de respiración, ¿no? Respira normal el paciente, digamos, no necesita nada adicional. ¿Cuáles son las desventajas? En algunos casos la máquina es muy ruidosa y necesita una fuente de poder eléctrica para funcionar. Estos son eléctricas. Comparado con otros dispositivos, es más grande, menos portátil y el tiempo de tratamiento es más largo. Pacientes que se mojen con el tratamiento necesitan enjuagarse después de cada uso. Las partes que se mojan, que se humedecen, que uno usa debe enjuagarse después de cada uso. No todo medicamento se puede usar como un nebulizador, a lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, la micacina no se debería usar para nebulización. Indicaciones, haciendo un resumen, generalmente, principalmente utilizado para asma en su forma agudo grave, bronquiolitis mayormente en los niños, faringitis también mayormente en niños por problemas virales, en algunos cuadros respiratorios con grandes cantidades de secreciones, difícil de expectorar, muchas veces pacientes con bronquiectasia, con secreciones que no puede expectorar, también la nebulización nos ayuda. En el EPOC también te he indicado las nebulizaciones, pero son más efectivas en el asma. ¿Alguna pregunta? En un inicio, digamos, a raíz de esta enfermedad que nos tiene agobiados, que nos ha trastornado la vida personal, ¿no? En particular y de todo lo demás, se dijo que no debería nebulizarse. Actualmente, por la pandemia, ¿no? Actualmente se tiende a eso. En lo posible, no nebulización. En lo posible. Para nebulizar, en todo caso, tendría que el paciente estar en un ambiente, digamos, solo, un ambiente único, donde haya un intercambio de aire, ¿no? En lo posible, la nebulización está contraindicada, salvo que el paciente esté muy delicado y hay que ver que la persona que va a nebulizar actualmente cuente con EPP, ¿no? Un equipamiento especial. Entonces, hay que proteger tanto a los niños como al personal que está alrededor del paciente, ¿no? A los médicos, los que están en primera línea, y así como los, digamos, protección tanto al paciente o a otros pacientes y el personal que está trabajando con ellos. Nosotros, en cuanto a la pregunta de Katia, ¿cuál era la dosis en niños y adultos que medicamento es más usado y cuántas veces se repite? Como les decía, nosotros mayormente usamos Veroté de 4 a 8 gotas por minuto. 4 gotas por nebulización, digo. Se puede repetir varias veces, ¿no? De acuerdo a, a medir los efectos adversos y también a lo que esperamos, ¿no? Si es un paciente con espasmo bronquial, ¿no? Hay que nebulizarlo a veces varias veces, si no hay efectos adversos, hasta que nos dé el beneficio que queremos. Y dependiendo también vamos a estar analizando si vamos a dar un corticoide o no. 4 a 8 sería enfenoterol, ¿no? En los niños generalmente las dosis son un poquito más altas porque toleran mejor. En cuanto al salbutamol, se puede usar entre 5 a 10 gotas, ¿no? La ventaja, en el Verotex se usa más o menos unos 5 mililitros de suero fisiológico, con el salbutamol por medio de 2 a 2.5 mililitros. Para decir cuántas veces se va a nebulizar un paciente, hay que estar ahí con el paciente, ¿no? O sea, nebulizar y evaluar, nebulizar y evaluar.
Mientras no se presenten efectos adversos, uno puede aplicar varias nebulizaciones. Generalmente una o dos nebulizaciones hacemos por cada paciente y repetimos muchas veces cada 6 horas, cada 8 horas, depende cómo va la clínica, ¿no? En lo posible hay que evitar los efectos adversos. Ahora, siempre se dice y que los efectos adversos, tanto en la administración de medicamentos mediante inhalador o nebulizador, ingresa poco al organismo, por lo tanto hay menos efectos adversos. Es muy diferente darle pues 5 mililitros de salbutamol a un niño que nebulizarlo con 2 miligramos, ¿no? Los efectos adversos van a ser menos con las nebulizaciones que cuando ingieren por vía oral o sistémica. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a oxigenoterapia, mucho cuidado cuando el paciente sea retenedor. Cuando un paciente es retenedor, y lo demostramos generalmente con el AGA, es preferible usar en ellos pues, sistema bajo flujo, ¿no? Una cánula binasal, ¿no? Con FIO 24, 28% en lo posible. Si usamos, por decirle, un paciente nos llega a la emergencia con un PO de 41, un PO de 73, y si, digamos, entre comillas, alegremente le ponemos una máscara de seborio, indudablemente que el PO va a subir, va a mejorar, pero a la vez el CO va a aumentar. Sí, el CO2 les va a hacer más daño que el PO2 que está hipoxémico. Entonces ahí hay que tener cuidado. A lo que llevo es que en vez de ponerle Venturi, cánula nomás, ¿no? Un CO2 28, 24%. Si el CO2, a pesar de que uno le pone administra CO2 bajo, sigue aumentando, ya la otra es la posibilidad de que el paciente vaya a ser intubado y ir a ventilación mecánica, cuando ya el CO2 sigue aumentando. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, damos por concluido esta sesión. Hasta luego.